Estación radial informativa. Patricio, qué gusto que nos acompañe a los tiempos, un gusto saludarlo, buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación que le hemos hecho en su calidad de ex ministro del Trabajo para poder analizar algunos temas de coyuntura y de cuál es la situación laboral al día de hoy en el Ecuador. ¿Qué logros se han cristalizado en favor de los trabajadores ecuatorianos? ¿Cuál es la radiografía que existe en el panorama laboral al día de hoy, actualizada? ¿Cuántos hay de ecuatorianos trabajando de manera formal? ¿Cuántos están en el desempleo? ¿Cuántos están en el subempleo? Bienvenido. Muchísimas gracias, Luisa. Yo me siento sumamente halagado por sus palabras y, por supuesto, por su gentil invitación y el hecho de que esté conversando con una de las más importantes periodistas del país. Y lo digo de todo corazón. Yo le he expresado a usted en múltiples ocasiones mi admiración a su trabajo, Luisa, de tal manera que me honra profundamente estar en su programa. Contesto rápidamente, pero secuencialmente, su inquietud. Mire, en el Ecuador en los últimos 25 años yo vengo haciendo el seguimiento del tema laboral desde que fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano hace 17 años y antes aún siendo presidente de las cámaras, de la Cámara de Cultura y parte de la Cámara de Comercio, es decir, desde la expectativa privada. Y he caído en cuenta, y más aún cuando fui ministro de Trabajo ya en el área pública y también cuando fui asambleísta y vicepresidente de la Asamblea, que esto del empleo es un columpio, un sub y baja. Al rato sube, al rato baja. Se firmó, recuerdo, en el año 2000 el contrato del oleoducto de crudos pesados, que lo hizo el presidente Gustavo Noboa en aquel entonces, y subió el número o el porcentaje de empleo adecuado. Y luego vinieron problemas serios de inundaciones o el terremoto del 2016 y baja el empleo. Es decir, Luisa, y lo digo de todo corazón, esto es un sub y baja absurdo, absurdo, porque no hemos tenido la valentía como país, yo sí lo hice cuando ministro y le voy a comentar, de romper el nudo gordiano que le tiene al Ecuador con 7 de cada 10 ecuatorianos sin empleo. El gobierno del presidente Correa se inventó cierta terminología semántica, dicen los expertos, que el empleo adecuado, que el no adecuado, que el empleo no remunerado. Señores de Alianza País de aquel entonces, el empleo no remunerado son las amas de casa que atienden a sus hijos. Pero eso no es un empleo, es una tarea que cumplen las madres de familia. Por lo tanto, esta semántica, esta terminología se inventó, en mi humilde opinión, para marear un poquito las cifras y decirnos cosas que no son verdad. La única verdad es que en el Ecuador tenemos un código del trabajo obsoleto, que tenemos una constitución que prohíbe torpemente el trabajo por horas, que tenemos un 54% de la fuerza laboral en el Ecuador, estimada Luisa, en la informalidad, y no tenemos el coraje de cambiar el código del trabajo. Yo sí lo tuve el 21 de septiembre del 2021, cuando ministro de Trabajo, el presidente Lasso, por petición expresa del área, estoy haciendo referencia, presentó un proyecto de ley, 21 de septiembre del 2021, que determinaba una nueva normativa laboral que se preocupe de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo, de aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo, de aquellas 8 de cada 10 mujeres que no tienen trabajo estable, adecuado, dicen ahora con la terminología de la Revolución Ciudadana, de aquellos 2 de cada 10 jóvenes que no pueden trabajar. Y recuerdo que yo, y le digo, Luisa, de todo corazón, yo era presidente del Comité Empresarial en el 2007 y 2008 cuando se redactó la Constitución, y fui a Montecristi con algunos otros dirigentes gremiales a decirles que no cometan ciertas barbaridades que las cometieron. Por ejemplo, la prohibición del trabajo por hora. Una madre de familia que ya despacha a sus niños a la escuela puede trabajar por horas. Mire, en el Ecuador miles de ecuatorianos, aún a riesgo de su vida, cruzan el Darién a trabajar por horas en otros lares. Y aquí prohibimos lo que sí era aceptado cuando yo era joven, me explico.
Yo cuando joven trabajé y estudié al mismo tiempo. ¿Por qué no permitirle ahora al joven que tiene la ilusión de contar con una carrera profesional universitaria, que pueda trabajar también? Pero no, se inventaron aquello de la prohibición de trabajo por horas con la absurda muletilla de que establecer el trabajo por horas es precarizar el trabajo. Al revés, pues, señores sindicalistas, al revés. Sindicalistas, muchos de ellos 20, 30, 40 años en la dirigencia sindical, que nunca han generado una sola plaza de trabajo y empleo, y dicen que eso sería precario. El Ecuador es el único país, el único de la región, que tiene la torpe prohibición constitucional del trabajo por horas. Si fuera cierto lo que dicen aquellos sindicalistas, resultaría que todos son precaristas, menos el Ecuador, lo cual es al revés. Y así una serie de cosas que, si usted gusta, seguimos comentando, pero debemos romper el nudo gordiano. Alejandro Magno no desató el nudo porque era imposible. Lo rompió rompió el nudo gordiano para la famosa puerta del Asia, para entrar al Asia, y vamos, lo que logró Alejandro Magno. Nosotros debemos romper el nudo gordiano y cambiar muchas cosas del Código del Trabajo. ¿Qué pasó? Y con esto termino esta parte, Luisa, con su veña. ¿Qué pasó con el proyecto de ley que presentamos de una nueva normativa laboral? La asamblea, aquella que luego fue cesada, no abrió ni siquiera la carpeta y evitó que el país tenga lo que se llama en todo el planeta Tierra y por siglos, no solamente por años, se llama debate legislativo. En ese debate pudieron los legisladores que estaban en contra de la normativa laboral propuesta por el ministerio y por el presidente de aquel entonces, 2021, pudieron poner sus textos. Así se hace la legislatura, así se legisla, pero no calificaron el proyecto y resulta que seguimos con el Código del Trabajo tan obsoleto que, por ejemplo, y ahora sí termino, prohíbe que se trabaje más de 6 horas en el subsuelo. Estaba bien para 1938, pues, que es el año que data el Código del Trabajo. Pero no hoy, pues, todos los centros comerciales del país tienen trabajo en el subsuelo, almacenes, parqueaderos. El metro de Quito trabaja en el subsuelo. De tal manera que ese nudo gordiano tiene que ser roto. Usted me habla de cifras, suben y bajan. Pura terminología, pura semántica. Patricio, ¿qué intereses defienden quienes se oponen a los cambios y a la modernización del Código Laboral ecuatoriano? Aquellos que hoy por hoy hablan de que ir hacia el trabajo por horas sería precarizar la situación del trabajador ecuatoriano. ¿Quiénes defienden? Aquellos que defienden con los dientes su metro cuadrado de poder. Aquellos que están, repito, 20, 30, 40 años en la dirigencia sindical y que jamás han respondido por los dineros de los sindicalizados que manejan. Aquellos que ganan permanentemente, entre comillas, la elección para renovarse 20, 30 y hasta 40 años, y no exagero, Luisa, y usted lo sabe. Yo conozco a todos los dirigentes sindicales, como ministro de Trabajo hablé con todos ellos, me llevé bien con todos, porque esa es la vida. Dios mediante, pude conversar con todos. Hay unos buenos y los otros también. Luis Chávez es un gran dirigente sindical, Edgar Zarango es un gran dirigente sindical, Miguel García es un gran dirigente sindical, pero hay otritos, y respondo su pregunta, que defienden su metro cuadrado de poder y siempre salen con el famoso discursito de que esto sería precarizar el trabajo, cuando es al revés, pues. Los países circundantes al Ecuador no precarizan el trabajo porque permiten el trabajo por horas. Nosotros somos los que precarizamos, pero ellos con su discursito. Acordarás, Luisa, y la opinión pública que nos escucha esta mañana, que ya saldrán con sus letreritos que siempre dicen lo mismo. Estamos contra la precarización, estamos contra la privatización. No hay un solo caso o proyecto en ciernes de precarización, privatización, pero siempre salen con el mismo discurso. La respuesta lacónica es los que defienden su metro cuadrado de poder y que jamás han generado una sola plaza de trabajo y empleo. Patricio, ¿cómo ha visto usted las iniciativas del gobierno del presidente nacional, Daniel Noboa, al implementar y fomentar el empleo con la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo para Jóvenes e Inversión, lo que ha permitido la apertura de convocatoria para incorporar a 2.800 profesionales al sistema educativo y este programa Jóvenes en Acción? Además, se están impulsando proyectos de infraestructura
turismo comunitario y emprendimiento que buscan generar oportunidades laborales. ¿Cómo ha visto usted esta iniciativa y en qué medida considera usted que podrá complementarse de manera importante con la eventual asamblea constituyente, dependiendo cuál sea el pronunciamiento del soberano? No estamos para hacer campaña ni por el sí ni por el no, hay un silencio electoral, pero de darse una eventual victoria, ¿qué cambios importantes y estructurales y de fondo en materia laboral deberían incluirse en una nueva Carta Magna? Estupenda pregunta, Luisa. Yo creo que debería implementarse, si es que la respuesta, no estamos para hacer campaña, estamos en silencio electoral, deberían implementarse cambios importantes en el marco constitucional. Primero, borrar la torpe prohibición del trabajo por horas. Segundo, borrar la torpe prohibición de los arbitrajes internacionales. Doy un ejemplo futbolístico con su veña, Luisa. Si hay un partido Barcelona-Emelec y el árbitro es del Emelec, los del Barcelona no estarán de acuerdo. Eso es lo que pasa con las inversiones. Viene un inversionista francés, por poner como ejemplo, al Ecuador, firma un contrato de una construcción importante en el Ecuador, y si es que hay algún problema, un litigio, el árbitro es del Estado ecuatoriano, una de las partes. Absurdo, absurdo. Por eso es que los inversionistas se van a Colombia, se van a Perú y se van a Chile. Mire usted, Perú tiene 5 presidentes presos, pero su constitución de 1993 es absolutamente positiva y ha sido respetada. Y tienen respeto a la institucionalidad, más allá de los problemas de orden político. Por eso es que el Perú crece. Por eso es que cuando hubo ese maltrato al empresario en el gobierno de Correa, los empresarios ecuatorianos, muchos de ellos se fueron al Perú a trabajar allá. Y sabemos que es así. De tal manera que hay que implementar cambios. Por ejemplo, otra torpeza es darle exclusividad al Estado en el manejo de las denominadas áreas estratégicas, porque el Ecuador no tiene el cusqui, el dinero para abordar esos proyectos de envergadura. Si fuese así, si esto hubiese sido en el 2000, no tendríamos el oleoducto de crudos pesados, Luisa. Y acá en Pichincha no tendríamos la autopista al Valle de los Chillos. Yo desde que soy niño he escuchado la idea de hacer la autopista Quito-Guayaquil, que sería formidable, pero no se la hace porque no hay dinero, pues. Y resulta que la Constitución, la que está vigente, la del 2008, torpemente prohíbe la acción privada en las denominadas áreas estratégicas. Por lo tanto, esas cosas tienen que cambiar, más allá del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha servido más que para atender a un cura Tuárez ahí, que ahora está preso, y cura Tuárez y otros tantos más. Como no estamos en silencio electoral, la gente sabe cómo voy a votar yo, pues, evidentemente, pero no estamos en campaña y esas cosas, respondiendo a su pregunta, sí tendrán que ser cambiadas y generar, por ejemplo, en la Constitución, la opción real de que los informales sean formalizados, porque hay miles, por no decir millones de ecuatorianos que sí trabajan por horas, mi estimada Luisa, pero informalmente no están afiliados al Seguro Social. Hay que formalizarlos, hay que afiliarlos a la Seguridad Social para que tengan acceso a un 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, acceder a préstamo hipotecario, quirovario, prendario. Luisa, le doy un ejemplo. Yo trabajé por horas cuando joven y fui afiliado a prorrata, por supuesto, de las horas que trabajaba al Seguro Social. Y con eso me compré mi primer departamento con crédito del Seguro Social, trabajando por horas. ¿Por qué no empezamos inteligentemente a salvar al IES de su situación? Aumentando el número de aportantes, que no me malentienda aquellos geniecillos que por ahí pululan, aumentar el número de aportantes. ¿Cómo? Formalizando a los informales. Repito, el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal. Formalicemos, no a todos, no se puede, pero sí a muchos de ellos. ¿Para qué? Trabajando por horas, sean afiliados a la Seguridad Social y tengan derecho a todas las prestaciones. Eso debería corregirse, no solamente en el Código de Trabajo, sino en la propia Constitución, estableciendo la posibilidad real de quitar la torpe prohibición del trabajo por horas y la afiliación al Seguro Social. Y dejarnos de semánticas absurdas, que el empleo adecuado, que el empleo no remunerado, que el desempleo. No. Aquí la única verdad es que en un sub y baja, en un tobogán miserable, desde hace casi un cuarto de siglo o más,
7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo y eso tenemos que cambiar. Como han cambiado los países circundantes al Ecuador, que sí permiten arbitrajes internacionales, trabajo por horas, a participación privada en las áreas estratégicas y, por supuesto, ciertas cositas como la jubilación patronal, que es terrible, ¿no? Apenas el 3% de la población se beneficia. Sin embargo, se logra que muchas personas de mediana edad pierdan su empleo. Esa es la verdad y hay que decirlo con frontalidad y valentía. Algunas puntualizaciones, estimado Patricio. El tema de retirarle el monopolio al Estado en el manejo de los denominados sectores estratégicos como el sector petrolero, el sector energético, donde ha quedado evidenciado a claras luces de que el Estado no ha sido un buen administrador, en donde también ha quedado evidenciado que muchos grupos sindicalistas han hecho su agosto y son los que se oponen fervientemente a que se pueda realizar este tipo de inversión extranjera o privada a estos sectores estratégicos para no perder sus prerrogativas e intereses. Uno de los argumentos de quienes defienden el hecho de que el Estado mantenga ese monopolio es y ha sido siempre que el ceder la administración de los sectores estratégicos a inversionistas privados, nacionales o extranjeros, sería dar paso a la privatización y que el Estado pierda el control regulador y vigilante de cómo se llevan adelante esos procesos. Y aquí mi pregunta, llamar a concursos nacionales e internacionales para que expertos en el tema de la producción petrolera, de la producción de energía, que sepamos tienen experiencia y lo hacen con responsabilidad, vengan al país, ¿tiene per se implicación de privatizar estos sectores y que el Estado pierda el control de los mismos o el vigilar o el regular la normativa legal o la cancha en donde estas empresas puedan trabajar y con ello afectar nuestra soberanía? La afectación a la soberanía, dicen estos geniecillos, que es, por ejemplo, el tener bases militares extranjeras para ayudar a controlar el contrabando, el narcotráfico. Y yo me preguntaba el otro día, y dejar sin empleo a miles de médicos ecuatorianos para traer médicos cubanos, ahí sí no hay tope de soberanía. No, dejémonos de vainas. ¿Perdió el Ecuador soberanía cuando se hizo la concesión de la construcción de la autopista Valle de los Chillos? ¿A Tribaza-Coliza? No, no se perdió soberanía. Se logró que la obra exista. Se perdió soberanía cuando se construyó el oleoducto Crudos Pesados en el gobierno de Gustavo Noboa, que yo tuve a mucha honra la posibilidad de ser director ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM. Recordará usted, Luisa, eso no es perder soberanía. Lo que no se puede ser es soberanamente bobo, de no nutrirse de la experiencia internacional, de la tecnología internacional. Es como que alguien diga que es perder soberanía el importar teléfonos celulares extranjeros, o autos chinos, o autos franceses, o autos americanos. No, 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 no. Tenemos que llenarnos, como todos los países racionales del mundo, de la tecnología extranjera sin perder el control del país. Pues, ¿qué control del país perdemos si viene una empresa a construir una obra importante? Mire, yo soy quiteño y se construyeron hace algunos años los túneles de San Juan, de San Diego, lo hizo la alcaldía de Sixto Durán Ballén y vino una empresa Impresilo, me parece que se llamaba italiana. Se perdió soberanía cuando Impresilo construyó los túneles aquí al centro-sur de Quito. No, pues es una soberana torpeza. Además, Patricio, que la construcción de obras de tanta envergadura e importancia también generan trabajo. Pero claro, y no solamente, y lo dice bien usted, Luisa, no solamente generan trabajo, sino que se genera el hecho de poder tener la obra. Y por otro lado, el Ecuador no tiene el cusqui, pues, no tiene el dinero, no tiene la capacidad económica de poder hacer esas obras importantes. Por eso se inventó en el mundo entero, en el mundo libre, ¿no? No en Venezuela, Cuba, Bolivia, bueno, Bolivia ya salió de este socialismo del siglo XXI, o Nicaragua,
Por eso se permiten las concesiones, así se llaman, pues concesiones, que no es entregar soberanía a nadie. La entrega de la soberanía es tener dirigentes sindicales 40 años en un país y que nos rindan cuentas de la plata de los sindicalizados. Eso es perder soberanía. Y usted les verá en los desfiles y en las manifestaciones los mismos de siempre, los mismos. Sin embargo, nos exigieron, y está bien, a quienes hacemos política, que no podamos ser elegidos por un tercer periodo de asambleístas. Yo, por ejemplo, fui asambleísta electo en el 2013 y en el 2017. En 2021 ya no pude presentarme porque se reformó la Constitución y está bien, yo voté a favor, para evitar la reelección indefinida. Pero estos señores sí tienen reelección indefinida. Eso es pérdida de soberanía. Traer médicos cubanos contra los médicos ecuatorianos, eso es pérdida de soberanía. Pero hacer la concesión para la construcción del oleoducto o los túneles de San Juan y San Diego o la autopista al Valle de los Chillos. Luisa, ¿por qué no se ha construido en el país durante los últimos 30, 40 años de lo que yo recuerdo? No se ha construido la autopista Quito-Guayaquil. ¿Por qué no hay la plata? Pues? ¿Por qué no hay la plata? Entiendan, por Dios. Y la única forma es concesionar esas mega obras de envergadura, al sector privado. Y si es extranjero con experiencia en aquellas obras, mejor todavía. ¿Podría, Patricio, hacerse lo mismo para recuperar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, concesionar el tema de salud, concesionar el manejo de manera responsable a una empresa privada, nacional o extranjera, que pueda devolverle la transparencia, que pueda devolverle liquidez, que pueda devolverle el manejo apropiado y óptimo de los aportes de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Yo empezaría por aumentar el número de aportantes, Luisa, porque lo que usted menciona es un tema de pronto importante, pero delicado, y hay que manejarlo con muchas pinzas. El presidente Lasso en su momento conformó una comisión para analizar la grave situación del IES. Y claro, algunos se rieron de esa buena iniciativa del presidente Lasso, y ahí estuvo Augusto de la Torre, creo que Pablo Lucio Paredes, gente inteligente, ¿no? Para dar su opinión sobre lo que debe hacerse con el Seguro Social. Pero mi opinión, y te lo he dicho siempre, es aumentar el número de aportantes, que en vez de que sean 3,5 millones, por hablar en números rápidos, los aportantes sean 6 millones, y haya más plata para el IES y poder cubrir los temas de salud, jubilación y todas las prestaciones, aumentando, repito, y que me oigan bien esos sindicalistas, aumentando el número de aportantes. Yo empezaría por allí. Pero claro, para eso hay que cambiar en la Constitución la torpe prohibición del trabajo por horas. Porque mire, yo no conozco exactamente, he visto, pero la dirección exacta en Guayaquil, pero en Quito sí, ahí en la avenida 6 de diciembre y Granados, pululan centenares de trabajadores que están buscando ese día tener un trabajito, una chamba, un cachuelo, como dicen los costeños, para no mal comer ese día. Esa es gente que trabaja por horas, pero no tiene prestaciones como 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, no puede acceder a un préstamo prendario, hipotecario o quirogramario. Entonces empecemos a salvar al IES con un poquito de inteligencia, que es formalizar a los informales, porque así tendremos un seguro social mucho más robusto y se podrían hacer las cosas o analizar los temas que usted acertadamente realiza. Arquitecto, quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de concedernos esta entrevista. Valoramos muchísimo sus opiniones y criterios que son orientadores y coincido con usted, sin lugar a dudas, en el eventual escenario de que exista la posibilidad de redactar una nueva constitución. Quiera Dios que los próximos constituyentes puedan eliminar la prohibición del trabajo por horas, que yo creo que va a sumar muchísimo para el país. Muchos son los compatriotas que cuando exponiendo su vida salen por el Darién para llegar a Estados Unidos a cumplir ese sueño americano, definitivamente están dispuestos a trabajar por horas porque el trabajo dignifica. Y yo creo que sería una gran oportunidad para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un trabajo
formal y que hoy más que nunca requieren de tener esa oportunidad porque el trabajo dignifica. Gracias nuevamente y espero volver a conversar con usted en breve. Seguramente luego del domingo, a ver qué es lo que ha sucedido y cuál va a ser el derrotero que tome el Ecuador. Que tenga un buen día y un honor. Muchas gracias, Luisa. Antes de despedirme, le robo 20 segundos. Con todo gusto. Michael Fitzpatrick, ex embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, cuando ministro me dijo, mire ministro, el Ecuador es el único país de 5 países en el mundo, 5 países en el mundo que tiene la torpe prohibición del trabajo por horas. Pero ahí están los sindicalistas diciendo que eso sería precarizar. Si eso sería cierto, repito, todo el mundo precariza menos el Ecuador. ¿Cuántos premios de economía tenemos? Premios Nobel de Economía tenemos, Luisa. Esa es la respuesta. Le agradezco por la entrevista. Ojalá después del resultado del domingo tenga yo el enorme gusto de volverle a ver, Luisa. Muchísimas gracias. Gracias, lo propio. Un fuerte abrazo para usted, estimado Patricio. Son Gracias. las 8 de la mañana con 33 minutos, 8:33.